Cuando se interpone una demanda judicial, siempre existe una expectativa de, digamos, pura lógica matemática. Alguien comete una infracción o rompe un contrato, se le lleva a los tribunales, un juez dicta sentencia y la parte culpable asume las consecuencias. Claro, es lineal, ofrece un sentido de orden porque, al final, el sistema exige responsabilidad. Exacto. Pero al introducir en la ecuación el derecho internacional público, esa linealidad salta por los aires directamente. De repente, es perfectamente posible que un Estado extranjero cometa una infracción o ejecute un despido improcedente en otro país y, sin embargo, salga judicialmente intacto. Madre mía, sí. Es que parece magia potagia jurídica, pero no lo es. Y por eso, el objetivo de este análisis a fondo de hoy es desgranar con precisión quirúrgica este escudo legal que es la inmunidad del Estado. Y lo vamos a hacer desde sus cimientos internacionales más abstractos hasta la práctica real de los tribunales españoles y, ojo, la arquitectura de la Ley Orgánica 16/2015. Todo especialmente pensado para quienes se enfrentan al temido tema 6 de su oposición. Y encantada de estar aquí para este repaso exhaustivo, porque el punto de partida para entender esa desconcertante impunidad aparente no es un capricho legal, es un pilar estructural del orden global. Todo emana del principio de igualdad soberana de los Estados. Que está en la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? Eso es. Consagrado en el artículo 2.1 de la Carta. Básicamente, ningún Estado es superior a otro. Ahora bien, al aterrizar esto en la jurisdicción interna española, hay que observar muy de cerca cómo lo interpreta nuestro Tribunal Constitucional. A ver, cuéntanos. Pues en la sentencia 140/1995, concretamente apunten, en su fundamento jurídico 9 se establece un concepto vital. Las inmunidades extranjeras actúan, de hecho, como una limitación a la soberanía del propio Estado territorial. Vamos a detenernos en esa idea un segundo, porque es contraintuitiva. Significa que, para respetar la soberanía de Francia o de Japón, España tiene que limitar su propio poder de juzgar lo que ocurre dentro de sus propias fronteras. Esa es exactamente la mecánica. Y el Tribunal Constitucional deriva esta postura directamente del artículo 21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la LOPJO. Este artículo hace una remisión directa a las normas del derecho internacional público. Claro, porque el ordenamiento internacional otorga obligaciones, pero también otorga derechos a los estados. Sí, sí, y la inmunidad es uno de los más celosamente guardados, sin duda. Bueno, para comprender cómo hemos llegado a un punto donde un juez español tiene que atarse las manos ante un estado extranjero, hay que ir a la raíz histórica. En el derecho internacional hay una máxima latina que la gente que prepara el examen se tiene que saber de memoria, que encapsula esta filosofía: par imparem non habet imperium. Entre iguales no hay jurisdicción. Exacto. Y la materialización de esta idea, o al menos el hito fundacional, se remonta a 1812, con la célebre sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto Schooner Exchange contra McFadden y otros. Un fallo absolutamente fundacional. Esa sentencia reconoció la inmunidad de jurisdicción de los buques de guerra extranjeros en puertos estadounidenses. Estableció, digamos, un precedente que moldeó la inmunidad absoluta durante más de un siglo. Es que yo lo veo como un campo de fuerza absoluto, pero claro, si analizamos el contexto de 1812, esa inmunidad absoluta tenía cierta lógica funcional. En el siglo XIX, los estados se limitaban a ejercer funciones puramente soberanas: mantener ejércitos, enviar misiones diplomáticas, recaudar impuestos. Claro, sus acciones eran, por definición, actos de Estado, no había más. Eso es. Sin embargo, el mundo cambió. El problema surge cuando la ley choca con la evolución económica del siglo XX y los estados empiezan a operar fábricas, a fletar buques comerciales o a emitir bonos en mercados extranjeros. Exactamente. Se convierten, a efectos prácticos, en comerciantes corporativos. Y ese cambio de comportamiento fuerza una fractura enorme en el sistema. Lógico. La jurisprudencia de los distintos países se dio cuenta de que mantener una inmunidad absoluta era insostenible. Si un Estado extranjero opera en el mercado privado compitiendo con empresas locales, no puede, invocar un blindaje soberano frente a un ciudadano que le reclama por un contrato incumplido. O sea que así se transita hacia la doctrina de la inmunidad restringida. Eso es. Pero ojo, esta transición abre 3 brechas operativas enormes que la doctrina jurídica ha tenido que parchear con los años. Primera, ¿cómo definir qué entidades conforman realmente el Estado? Segunda,
¿Cómo clasificar qué comportamientos concretos pierden el derecho a la inmunidad? Y la tercera, el desafío final, ¿cómo ejecutar una sentencia si se logra condenar a esa entidad? Pues empecemos por la primera brecha, porque el concepto de Estado es sorprendentemente escurridizo cuando hay ministerios, agencias públicas y empresas estatales de por medio. Si buscamos claridad internacional, la referencia ineludible para la audiencia es la Convención de las Naciones Unidas de 2005. Sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes, sí. Y aquí hay que ir al artículo 2,1, letra B de esa convención, que proporciona la radiografía exacta. Considera Estado no solo al gobierno central, sino a sus diversos órganos. Ajá. Abarca a los elementos constitutivos de un Estado federal o a las subdivisiones políticas, siempre que estén facultados para realizar actos de autoridad soberana. También incluye a organismos, instituciones u otras entidades y, por supuesto, a los representantes del Estado cuando actúan en esa capacidad oficial. Pero aquí quiero hacer un apunte clave para el temario de quienes nos escuchan. Un matiz fundamental respecto a esas instituciones u otras entidades. Pensar que cualquier banco central o empresa pública está automáticamente blindada sería un error de bulto. Totalmente. Según el segundo informe del relator especial sobre este tema, específicamente apunten, en el parágrafo 41, estas entidades como bancos centrales o empresas públicas solo disfrutan de inmunidad cuando actúan genuinamente en el ejercicio de la autoridad soberana del Estado y operan bajo la capacidad de órganos o agentes de ese Estado. Es que la naturaleza de la entidad importa menos que la naturaleza de su acción en un momento dado. Esa es la distinción que vertebra todo el sistema actual. Claro. Y aunque la Convención de 2005 no haya entrado formalmente en vigor, sus normas son aplicadas rutinariamente, porque cristalizan la costumbre internacional vigente, y establece un marco procedimental muy claro. Por ejemplo, el artículo 6 obliga a los tribunales a apreciar de oficio la inmunidad del Estado extranjero. De oficio, importante. Sí, de oficio. Pero luego ofrece vías de salida. El artículo 7 contempla la renuncia expresa, que puede darse mediante un acuerdo internacional, un contrato escrito o una declaración directa ante el tribunal. Y el artículo 8 introduce una figura jurídica sumamente interesante, el consentimiento tácito. A ver, el consentimiento tácito es un concepto que siempre genera debate en las aulas. ¿Cómo funciona exactamente la mecánica técnica de renunciar a un derecho soberano sin manifestarlo expresamente? Pues opera a través de la conducta procesal. Si el Estado extranjero decide incoar el proceso o si interviene activamente en el fondo del asunto para defender sus intereses, el derecho internacional interpreta que está aceptando someterse a las reglas del juego de ese tribunal. O sea que pierde la potestad de invocar la inmunidad jurisdiccional a posteriori solo porque ve que el juicio no avanza a su favor. Exactamente. No vale arrepentirse a mitad partido. Lo cual nos lleva al corazón de la doctrina de la inmunidad restringida, que es la separación técnica de los actos del Estado. La doctrina utiliza dos términos latinos para crear esta frontera. Por un lado, los actos iure imperi. Los de poder público. Eso es. Aquellos realizados en el estricto ejercicio del poder público. Aquí el Estado se comporta como soberano, y el blindaje jurisdiccional se mantiene intacto. Y por otro lado están los actos iure gestionis, donde el Estado desciende a la arena privada y actúa bajo las reglas del mercado civil o mercantil. Y al hacerlo, adiós inmunidad. Y la brillantez técnica de la Convención de 2005 radica precisamente en cómo resuelve esta dualidad, que en la práctica generaba muchísima inseguridad jurídica. En lugar de dejar a los jueces la ardua tarea de interpretar caso por caso qué es imperi y qué es gestionis, la Convención invierte la carga. ¿Cómo es eso? En la parte 2, el artículo 5 formula la inmunidad como regla general. Y luego en la parte 3 despliega una lista exhaustiva de excepciones explícitas donde la inmunidad decae automáticamente. Vamos, un listado de puntos débiles. Analizar esa parte 3 es asomarse a las vulnerabilidades legales del Estado. Veamos por qué decae la inmunidad en estas áreas específicas, que son datos puros para memorizar. El artículo 10, por ejemplo. Transacciones mercantiles, sí. Exacto. Levanta el blindaje ante transacciones mercantiles, que se definen previamente en el artículo 2.1, letra C. La lógica es incontestable. Quien comercia asume el riesgo mercantil ordinario. Luego está el artículo 12, que es absolutamente crítico porque aborda los contratos de trabajo. Y el mecanismo del artículo 12 es fascinante. Elimina la inmunidad si el trabajador ha sido contratado para ejecutar labores total o parcialmente en el territorio del Estado del foro.
La racionalidad subyacente es la protección del mercado laboral territorial y de los derechos del trabajador local, que no pueden quedar, digamos, anulados por la soberanía extranjera. Tiene todo el sentido. Por supuesto, la norma excluye de esta desprotección a los agentes diplomáticos o consulares cuyas funciones están íntimamente ligadas a la soberanía. Y atención aquí, porque al estudiar la Convención de 2005 para los exámenes, hay una peculiaridad en la redacción que requiere mucha atención técnica. El texto fuente también asigna el artículo 12 a las acciones de indemnización pecuniaria. Ah, sí, la doble numeración. Es que es un lío. Reclamaciones por muerte, lesiones o daño a bienes tangibles causados por un acto atribuible al Estado, todo bajo el artículo 12. En el análisis legal aplicado, esto a menudo se desglosa conceptualmente como un 12 bis, aunque compartan numeración en la compilación original. Es vital mantener esta dualidad contractual y extracontractual bajo el mismo paraguas numérico al referenciar la norma. Hago esta nota mental humorística porque a veces los temarios agrupan conceptos súper distintos bajo el mismo número y nos vuelven locos. Es una precisión muy necesaria, sí. Y la lista de excepciones continúa erosionando la coraza estatal en ámbitos muy patrimoniales. El artículo 13, por ejemplo, permite el litigio sobre derechos o intereses relativos a bienes inmuebles situados en el Estado territorial. Perfecto. ¿Y el 14? El 14 retira la inmunidad en procesos sobre propiedad intelectual e industrial. El 15 interviene en la participación en sociedades u otras colectividades. El artículo 16 aborda la explotación de buques de propiedad estatal con fines comerciales. Y el 17 cierra la lista permitiendo procesos relativos a los efectos de convenios de arbitraje. Madre mía. Parece que la barrera jurisdiccional, una vez analizada a través de estas excepciones, es bastante permeable. Lo parece, sí. Pero, claro, aquí es donde el derecho internacional lanza su mayor espejismo. Porque alguien que nos escuche podría pensar, excelente, mi caso encaja en el artículo 12. Demando a la embajada, gano el juicio y me pagan. Ya le gustaría más de uno. Claro, es como ganar la final de un campeonato, pero descubrir que el trofeo está encerrado en una caja fuerte cuya llave tiene el equipo perdedor. Ganar el derecho a juzgar y obtener una sentencia condenatoria es apenas el prólogo del verdadero problema. Porque al intentar cobrar esa condena, el Estado extranjero levanta un segundo muro, infinitamente más robusto, la inmunidad de ejecución. Y para entender la extrema dureza de este segundo muro, el análisis del profesor Diez-Holeitner es fundamental. Él argumenta que los tribunales nacionales muestran una renuencia muchísimo mayor a levantar la inmunidad frente a medidas coercitivas que frente a la simple jurisdicción. ¿Y por qué son tan reacios? El motivo reside en la pura fricción diplomática. Soportar un juicio es un revés procedimental, molesto, sí, pero que un juez extranjero embargue tus cuentas bancarias o confisque tus bienes atenta de forma más abierta contra la dignidad, la imagen internacional y el núcleo duro de la soberanía estatal. Esa distinción es el pilar de la fase ejecutiva. Hay que grabar a fuego en el análisis que renunciar a la jurisdicción no equivale a renunciar a la ejecución. Son dos procesos jurídicos paralelos con candados totalmente independientes. Exacto. Y los requisitos que exige la Convención para romper ese segundo candado son, draconianos. El artículo 18 dicta que para adoptar medidas coercitivas previas al fallo judicial, como un embargo preventivo, se exige inexcusablemente el consentimiento expreso del Estado. Y para la ejecución forzosa tras la sentencia, el artículo 19 presenta 3 vías posibles, si no me equivoco. Así es. O bien el Estado otorga su consentimiento, o el propio Estado designa voluntariamente qué bienes ofrece para satisfacer la deuda, o, y aquí viene lo difícil, se debe recurrir a una tercera vía que es un auténtico laberinto probatorio. Te refieres a la vía del artículo 19, letra C. Para embargar un bien sin permiso, el demandante debe demostrar 3 cosas simultáneamente. Que los bienes se utilizan para fines iuri gestionis, ajenos al servicio público, que esos bienes se encuentran físicamente en el territorio del foro, y, aquí reside la mayor dificultad, que existe un nexo con la entidad contra la cual se ha incoado el proceso. Ese requisito del nexo es paralizante, de verdad. Significa que si se condena al Ministerio de Cultura de un Estado, no se puede ejecutar la sentencia embargando los activos mercantiles de su Ministerio de Turismo en el mismo país porque carecen del vínculo directo con la entidad demandada. Es brutal. E incluso si, mediante un esfuerzo titánico, se superan esos 3 requisitos, el artículo 21 levanta un muro final, el catálogo de bienes inembargables absolutos. Existen activos que el derecho internacional considera intocables, sin importar su uso circunstancial. Los blindados por excelencia. Eso es.
cuentas bancarias utilizadas para misiones diplomáticas, oficinas consulares o misiones especiales, bienes de carácter militar, activos de bancos centrales o autoridades monetarias, el patrimonio cultural o los archivos del Estado que no estén destinados a la venta, e incluso las exposiciones de objetos de interés científico, histórico o cultural, igualmente si no están a la venta. Y ojo, a esta coraza del artículo 21 se le superponen otras capas de protección que emanan de convenios sectoriales que España ha ratificado internamente. Sí, como los de mar y aire. Exacto. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en Jamaica en 1982, que establece una inmunidad fortísima para buques de Estado, o el Convenio de Chicago de 1944 sobre aviación civil internacional, que despliega una protección análoga para las aeronaves estatales. A ver, es que todo este complejo entramado de convenciones, costumbres e informes de la ONU creaba un panorama normativo súper disperso y altamente inestable a nivel interno. Y esto explica por qué el legislador español decidió intervenir, promulgando la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre. El profesor Martín y Pérez de Nanclares diagnosticó perfectamente el escenario previo a 2015. España operaba bajo una remisión genérica al derecho internacional público. Aunque esto cumplía con el requisito formal, dejaba a los jueces nacionales en un estado de desamparo interpretativo crónico. Normal, los pobres jueces se volvían locos. Claro. Ante la falta de tratados en vigor o ante una costumbre internacional de contornos difusos, los tribunales se veían obligados a reconstruir el derecho en cada litigio. La Ley Orgánica 16/2015 nace precisamente para erradicar esa inseguridad jurídica. Vamos a repasar rápidamente la estructura de esta ley orgánica que está compuesta por 56 artículos. Es un mapa exhaustivo de las relaciones de poder extranjero en España. Para la audiencia opositora, esto es fundamental. Tomad nota. El título 1, del artículo 1 al 20, es el bloque principal y regula las inmunidades de los estados extranjeros y sus bienes. A partir de ahí, la norma se especializa. El título segundo se dedica a los jefes de Estado, de Gobierno y ministros de Asuntos Exteriores. El título tercero legisla sobre buques de guerra y aeronaves de Estado. El título cuarto aborda el estatus de las Fuerzas Armadas visitantes. Sí. Y luego, el título 5 regula la inmunidad de las organizaciones internacionales. El título 6 se centra en las conferencias internacionales. Y el título 7 cierra con las disposiciones de carácter procedimental. Todo muy ordenado. Sin embargo, al diseccionar el articulado del título 1, surge el gran dato: la trampa del examen. Una anomalía legislativa sumamente atrevida. Cuéntanos por qué esto es clave. El legislador español no se limitó a hacer un simple copia y pega de la Convención de 2005. Decidió alterarla unilateralmente en un punto crítico respecto a la inmunidad de ejecución. La desviación que altera por completo la balanza de poder en los tribunales españoles. Al adaptar el artículo 19, letra C de la Convención Internacional sobre las condiciones de embargo forzoso, la ley orgánica suprimió deliberadamente el requisito de que exista un nexo con la entidad contra la cual se haya incoado el proceso. La trascendencia de esa misión es abismal. Facilita drásticamente las opciones de cobro para quien litigue en España. ¿Subrayamos esto? Sí. Al eliminar el nexo, si un ciudadano español obtiene una condena laboral contra, digamos, la agregaduría de defensa de una embajada extranjera, técnicamente podría instar el embargo de activos comerciales que pertenezcan a cualquier otro departamento o agencia de ese mismo Estado, siempre que se encuentren en territorio español y se dediquen a fines comerciales. Claro. Esto para el demandante es una maravilla, pero la doctrina advierte con evidente preocupación que esta laxa regulación interna abre la puerta a graves problemas y conflictos jurídico-internacionales al desalinearse de los estándares protectores globales. Evidentemente. Es pisar muchos callos diplomáticos. Pues con la ley sobre la mesa, la gran interrogante es cómo gestionan los tribunales españoles esta tensión extrema en la práctica real, entre respetar a un Estado extranjero y garantizar que un ciudadano obtenga justicia material. El punto de inflexión en nuestra jurisprudencia se produjo en 1986. Aquel año, el Tribunal Supremo dictó 2 sentencias decisivas relativas a despidos improcedentes en misiones diplomáticas radicadas en España. Estos fallos supusieron el abandono oficial de la inmunidad jurisdiccional absoluta y la consagración de la inmunidad restringida en nuestro ordenamiento. Fue un avance monumental, pero detonó un conflicto constitucional inmediato.
porque desde la perspectiva del trabajador despedido, cuando el juzgado le dice, mira, no podemos ejecutar el embargo contra las cuentas de la embajada para pagar tu indemnización, se produce un choque frontal con la Constitución, específicamente con el artículo 24.1. El derecho a la tutela judicial efectiva. Exactamente. El mensaje del ciudadano es simple. Si el juez no puede embargar para hacer cumplir su sentencia, mi derecho a la tutela efectiva es papel mojado, no sirve de nada. Esa es la encrucijada que tuvo que resolver el Tribunal Constitucional, y lo hace en la emblemática sentencia 1070-1992, particularmente en sus fundamentos jurídicos 2 y 3. El tribunal asume una postura de, digamos, equilibrio. ¿Qué dice exactamente? Dictamina que el derecho a la tutela judicial efectiva no es de naturaleza absoluta. Admite limitaciones legales y el respeto al derecho internacional es una limitación válida. No obstante, lanza una advertencia contundente a los jueces de primera instancia. Dotar a la inmunidad de ejecución de una indebida extensión que vaya más allá de lo estrictamente exigido por el ordenamiento internacional constituiría una vulneración directa del artículo 24.1 de la Constitución. Vamos, que no se pasen de protectores con la embajada. A esta doctrina se suma además el mandato operativo de la sentencia del Tribunal Constitucional 18.997, de 10 de febrero. En su fundamento jurídico 8, el Constitucional afina aún más las obligaciones del juez. Obliga a ser diligente, ¿no? Exacto. Reconoce que el derecho fundamental no obliga a los tribunales españoles a asegurar la solvencia del Estado extranjero. Si el Estado no tiene bienes embargables, pues no hay vulneración de derechos, es lo que hay. Pero la carga impuesta al juez ordinario es de máxima diligencia procesal. El tribunal está obligado a agotar todas las vías legales, a desplegar una actividad exhaustiva para investigar, localizar e identificar bienes del Estado extranjero que sean susceptibles de ejecución en territorio español. No vale para nada una actitud pasiva frente al blindaje diplomático. Y el rigor de esa investigación es lo que ha generado una casuística judicial verdaderamente compleja en España. Cuando los jueces españoles intentan ejecutar patrimonios extranjeros, la fricción se hace tangible en bienes de lo más cotidianos. Por ejemplo, la sentencia 1071-1992 que mencionábamos abordó en su fundamento jurídico 14 el activo más codiciado en cualquier reclamación de deuda: la cuenta bancaria de una embajada. La inembargabilidad de esas cuentas es un principio inamovible y la mecánica legal para justificarlo es de una lógica aplastante. Fíjate, un jurista me planteó una vez una analogía brutal para entender esto, la analogía del batido de frutas. Ajá, me encanta esa. Es que lo ilustra perfecto. Imagina que intentas separar los ingredientes de un batido de frutas, donde no puedes separar la leche de la fruta. Una vez que la leche y la fresa entran en la batidora, el líquido resultante es indivisible. Físicamente no se puede extraer la leche sin alterar el todo. Pues con los fondos de una embajada ocurre un fenómeno jurídico similar. La cuenta corriente posee un carácter único e indivisible. Claro. Aunque la misión diplomática utilice ese dinero para comprar material de oficina de forma mercantil, esos mismos fondos sustentan la representación soberana. Exacto. El Tribunal Constitucional razonó que intentar fiscalizar las operaciones internas de la cuenta para discriminar qué saldo corresponde a un acto de imperio y qué saldo corresponde a un acto de gestión privada supondría en sí mismo una grave injerencia en el funcionamiento de la misión diplomática. Y esa fiscalización vulneraría la esencia de la inmunidad protegida para el derecho internacional público. No puedes meter la cuchara, básicamente. Me lo apunto. No puedes meter la cuchara. Y esa protección se extiende también a bienes físicos específicos. Fíjate en el caso de las plazas de garaje. La sentencia 176-2001 del Tribunal Constitucional dirimió la embargabilidad de unas plazas de garaje pertenecientes al Consulado de Francia en Bilbao. ¿Y qué dijeron? El dictamen fue clarísimo. Resultaban inembargables al quedar acreditado su destino al servicio de las actividades oficiales de la misión consular. Sin embargo, la jurisprudencia no siempre falla a favor del Estado. Cuidado. Cuando la naturaleza de la actuación se desliga puramente del ámbito soberano, los tribunales actúan con muchísima firmeza. ¿Algún ejemplo para el temario? Un ejemplo paradigmático es el litigio de la Scuola Estatal Italiana de Madrid. En una sentencia del 22 de enero de 2002, que trataba la ejecución de una indemnización por despido improcedente en dicho centro educativo, el tribunal ordenó la ejecución de la condena equiparando las condiciones a las que prevería la legislación española para nuestras propias administraciones públicas. ¡Ostras! Sí. La motivación esgrimida se basó en estrictos principios de reciprocidad y respeto al principio de igualdad de trato. Se ejecuta como si fuera un centro español. ¡Qué interesante! Hay supuestos aún más sofisticados relativos a las finanzas, como la histórica resolución sobre el IVA.
El Tribunal Constitucional permitió ejecutar cantidades por devolución de IVA al provenir de una mezcla de actividades. Argumentaron que esa partida económica se había originado en una amalgama donde coexistía el ejercicio de iure imperi con claras actuaciones en la esfera privada o comercial. Lo cual desvirtuaba el carácter estrictamente soberano, claro. Eso es. Desvirtuaba esos fondos específicos y permitía la traba ejecutiva. Pues mira, todo este recorrido histórico y jurisprudencial consolida la valoración que hace el profesor López Martín. Él concluye que la práctica de los tribunales españoles en materia de inmunidades ha mejorado ostensiblemente. Han adquirido una sofisticación técnica notable para resolver estos choques entre jurisdicción y diplomacia. Y destaca especialmente cómo los tribunales superiores de justicia se han posicionado como los órganos jurisdiccionales más progresistas en la materia, realizando interpretaciones sumamente garantistas de las excepciones del iure gestionis. Resulta fascinante de verdad observar cómo un concepto que nació en 1812 como un bloque monolítico con aquel escudo absoluto en el caso del Schooner Change se ha ido cincelando a lo largo de 2 siglos. Ya te digo. Desde el intento de la Convención de 2005 por ordenar el caos de las transacciones mercantiles y los contratos laborales, hasta, la osadía del legislador español al promulgar la Ley Orgánica 16/2015, suprimiendo el requisito del nexo causal para facilitar la ejecución. Que no es poco. Y finalmente, cómo todo este andamiaje normativo aterriza en el escritorio de un juez español que debe garantizar el artículo 24.1 de la Constitución frente a un embajador extranjero. Es un esfuerzo y un equilibrio puramente milimétrico entre el derecho internacional y la justicia individual. Felicidades a la audiencia por sobrevivir a este denso repaso. Totalmente. Se merecen un premio. Pero antes de cerrar, al observar la sofisticación de estas sentencias, se vuelve ineludible lanzar una reflexión para el estudio futuro de quien nos escucha. Proyectar esta arquitectura legal hacia las próximas décadas. A ver, ilumínanos. El mercado internacional se transforma a una velocidad vertiginosa. Piensen en la consolidación de masivos fondos soberanos de inversión, en estados interviniendo agresivamente en mercados globales, en infraestructuras digitales transnacionales operadas por corporaciones con capital íntegramente estatal. Empresas públicas actuando como gigantes tecnológicos. Exacto. La naturaleza del Estado moderno se está corporativizando profundamente en un mundo cada vez más digitalizado. Y esto obliga a formular un interrogante de cara al futuro. Ante operaciones financieras tan híbridas y opacas, llegará un punto crítico donde la línea entre el iure imperi y el iure gestionis se difumine tanto que el concepto mismo de inmunidad del Estado deba reescribirse por completo desde cero. Es un planteamiento tremendo que pone a prueba la flexibilidad misma del derecho internacional frente a un escenario económico radicalmente distinto. Una reflexión provocadora para darle vueltas mientras repasan los apuntes. Y aquí cerramos esta inversión profunda, este recorrido normativo y jurisprudencial tan minucioso. A quienes continúan profundizando en este vasto articulado preparándose la prueba, muchísimo ánimo, mucha energía y que la claridad procesal guíe su estudio. Hasta el próximo análisis a fondo.